Todos conocemos a Rahab, ¿sí o no? Cada vez que la Biblia habla de Rahab, dice Rahab, la ramera. Una mujer que ejerció durante mucho tiempo de su vida la prostitución. Dice la Biblia que ellos se quedan allí para no levantar sospecha. Era un lugar donde entraba y salía mucha gente, por lo tanto era el lugar tal vez más fácil donde esconderse. Y la Biblia nos enseña que una noche Rahab les abre el corazón a estos dos israelitas, a estos dos espías, y les dice: nosotros sabemos perfectamente que vuestro Dios entregará en vuestras manos esta ciudad. Por eso la veis tan cerrada. Por eso dice la Biblia que nadie entraba y nadie salía, porque tenían miedo. Cuando algo está muy cerrado, aparentemente muy difícil de conquistar, es una evidencia de que el enemigo te tiene miedo. Es cuando el perro chiquito le ladra al grande y tú dices: pero fíjate tú, el enano este, ¿cómo se atreve a ladrarle el renacuajo este a pedazo de perro? ¿Sabes por qué lo hace? Porque tiene miedo. Porque perro ladrador, poco mordedor, Dice, esta es la razón por la que la ciudad de Jericó tiene un doble muro. Dice que ella vivía entre un muro y otro muro, ahí estaba su casa. Y dice algo tremendo esta mujer. Dice: nosotros hemos oído cómo vuestro Dios os sacó de la esclavitud en Egipto, y cómo abrió para vosotros el mar rojo, y cómo os ha cuidado y cómo os ha protegido durante todo este tiempo en el desierto. Y uno se queda con la boca abierta, porque lo que esta señora le está contando a estos dos espías son las noticias de cosas que ocurrieron hace 40 años atrás. Es decir, que en ellos estaba bien claro que no importa si era el primer año, al segundo, al tercero o a cuando sea, la ciudad de Jericó tarde o temprano caería en manos de los hijos de Dios. Ellos se quedan realmente sorprendidos cuando vuelven al campamento. Le dicen: la ciudad psicológicamente está destruida. Ellos saben que nuestro Dios es más poderoso que los dioses de ellos. Así que, muchachos, tengan ánimo, cobren ánimo, porque esta va a ser la primera conquista de la tierra de Canaán. Cuando al día siguiente se levantan para ir a atacar supuestamente la ciudad de Jericó, Josué les da unas estrategias, les da unas pautas y les dice: hoy no hace falta que vayan armados, no lleven espadas, ni escudos, ni jabalinas, ni lanza, ni nada por el estilo, sino que hoy vamos a dar una vuelta alrededor del perímetro de la ciudad de Jericó. Bueno, está bien, vamos a reconocer el terreno. Vuelven al campamento, ya preparándose para el día siguiente atacar, y al día siguiente el general Josué les vuelve a decir exactamente lo mismo: muchachos, no se preocupen, no lleven ningún arma, porque mañana vamos a dar otra vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Así fueron 7 días seguidos, y allí no pasaba absolutamente nada. Y yo decía en esta mañana, y quiero repetirlo aquí esta noche también, que al Señor hay momentos en los que es muy difícil entender. Hermanos, si a veces no entendemos ni el móvil que usamos, con todo respeto, a veces no entendemos ni a la mujer con la que vivimos, que cuando te dicen no, en el fondo te está diciendo que sí. Y cuando te dice, bueno, ya veremos, es que ya lo vio. Si a veces no entendemos ni a la mujer, ni entendemos a un móvil, vamos a entender muchas veces a Dios. Señor, ¿dar vueltas para qué? Porque quiero probar vuestra obediencia. Y quiero ver hasta qué punto fiáis de mí. Y quiero ver si estáis dispuestos a hacer el ridículo por mí. Y quiero ver si aprendéis el secreto de la constancia y de la perseverancia. Porque hay gente que no consiguen más, y no crecen, y no maduran, y no avanzan como creyentes. No porque sean mala gente, no, para nada. Sino porque no son constantes. Y aquí hay un secreto. Y el secreto es ser constante cada día en el Señor. Orar cuando uno tiene ganas, eso no cuesta nada. Tengo ganas, me pongo a orar. Lo difícil es orar cuando uno no tiene ganas. Leer la Biblia cuando uno tiene ganas, ahí no hay ningún mérito, hijo. Lo que hay que superar son los temores, la desgana, la desidia, la indiferencia. Y por eso mañana otra vez a dar vuelta, y pasado otra vez, y otro día, y otro día, y el último día, dice la Biblia, que les dice ahora, no una, ahora 7 vueltas alrededor de la ciudad. Lo que tenían que interiorizar ellos en su vida es que las murallas de Jericó no iban a caer por estrategias humanas, sino por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí podemos entender la aplicación del texto bíblico que dice que no es con espada, que no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor.
Yo sé que tú eres muy listo y sabes muchas cosas, pero en las cosas del Señor hay que tener una actitud humilde, hay que tener una actitud de querer aprender y decir, Señor, lo que tú digas, estoy dispuesto a hacerlo, aunque no lo entienda. Pero nunca una persona que obedece al Señor será defraudada por el Señor, todo lo contrario. El Señor siempre honra a los obedientes. El Señor siempre bendice a aquellas personas que son constantes, que son perseverantes y que aunque no entiendan la orden, la cumplen. Y del Señor siempre honra a esa gente. Y las murallas cayeron. Y por ahí, por los años 50 y pico, varios arqueólogos fueron a la antigua, no a la actual, sino a la antigua ciudad de Jericó, a la de los tiempos de la Biblia. Y se quedaron con la boca abierta, y creo que ya lo he dicho en varias ocasiones aquí, que aquellos hombres examinaron y vieron cómo cayeron aquellas piedras. Y llegaron a la conclusión de que era algo extraño lo que allí había ocurrido. No estaban en una posición como que habían caído de afuera hacia adentro. Y mucho menos de adentro hacia afuera. Sino que es como las torres gemelas, ¿verdad? Que ¡bum!, se desmoronaron y cayeron sobre sí mismas. Algo increíble. Y allí ellos aprendieron que todos los obstáculos espirituales o naturales o de la índole que sea, que ellos se iban a ir encontrando a lo largo del camino de la conquista de Canaán, tenían primeramente que recurrir al Señor y dejarse de estrategias y de experiencias humanas, sino decir, Señor, ¿cómo vamos ahora a la guerra? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay momentos en los que Dios le decía, den vueltas. Hay otros momentos que nos decía, no, afila la espada y vete a la guerra. Hay otros momentos en los que le decía, quietos, no hagan nada, yo voy por ustedes a la guerra. Hay otros momentos en los que le decía, vayan a la guerra, pero vayan cantando. Hay otros momentos en los que iban con una trompeta y con un cántaro de fuego en la mano. En otras palabras, Dios es un Dios de variedad. ¿Cuántos dicen amén? Y lo importante es decir, este problema que tengo hoy con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con lo que sea, ¿cómo se va a solucionar? No, yo tengo experiencia porque yo ya tengo una edad en la vida y yo he estudiado y yo he viajado y yo no sé qué. Yo nada, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y ahora podemos leer esta historia hoy aquí, 2015 años después de Jesucristo. Porque en el pasado, hombres valientes y obedientes conquistaron la ciudad de Jericó. Es decir, Jesús pudo entrar y salir de la ciudad de Jericó porque en el pasado alguien obedeció al Señor. Si alguien no hubiera obedecido al Señor, Cristo y sus discípulos nunca hubieran podido entrar a la ciudad de Jericó. Es decir, que hoy tú y yo podemos disfrutar de bendiciones que otros ganaron en el pasado. ¿Qué te parece? Pero por la misma regla de tres te digo, hay gente que hoy en día no tienen bendiciones porque el pasado aún no lo han superado. Y son víctimas del pasado. Quieren construir una vida nueva. ¿Sobre qué? ¿Sobre ruinas? No. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Es decir, hay que arreglar lo que has roto. Hay que arreglar el pasado, amigo, antes de querer tener un presente y mucho menos un futuro. Ahora pueden entrar en Jericó, ahora pueden entrar a predicar, a comer, a dormir, a lo que quieran. ¿Pero por qué? Porque en el pasado se conquistó esa ciudad. Y yo te digo, hermano, estás peleando por cosas para conseguirlas hoy. Pero ¿y las cosas del pasado todavía son un lastre y una carga pesada sobre tus hombros? ¿Has superado lo del pasado? Porque de lo contrario, estás haciendo frentes al mismo tiempo, y lo cual es totalmente imposible. Ahora vamos a meternos en la historia. Dice que junto al camino. ¿Por qué dice junto al camino? Porque en aquel camino que subía desde Jericó a Jerusalén, se ponía muchísima gente a pedirle a los peregrinos que iban varias veces al año a Jerusalén, a pedirles limosna. Famosos rabinos de la época pasaban por el camino de Jericó a Jerusalén, y como ellos no podían subir a Jerusalén porque estaban inmundos, el ejemplo de la famosa mujer de flujo de sangre que estaba aquí también, el ejemplo de Bartimeo y otros tantos, ellos se paraban junto al camino porque a veces, si les apetecía, los rabinos se paraban en el camino y daban una enseñanza, daban un estudio bíblico, por decirlo de alguna manera, para aquellos mendigos, aquellos pobres desgraciados que no podían subir a Jerusalén porque estaban leprosos, inmundos, ciegos o cualquier otra historia. Y este hombre estaba junto al camino porque de vez en cuando alguien le tiraba una monedita y se apiadaba de ellos, y era una forma de buscarse la vida. Es como mucha gente hoy en día, mendigos, que se van a las puertas de las iglesias católicas. ¿Lo habéis visto? Hasta el día de hoy se ve. Se van a las puertas de las iglesias católicas a la hora de misa y esperan que los que entren o los que salen se les ablande un poco el corazón y le dé una moneda o le dé una limosna.
Así eran los tiempos de la Biblia. Ese camino era muy transitado por sacerdotes, por levitas, por grandes rabinos. Y allí se paraban los huérfanos, las viudas, personas necesitadas para recibir alguna palabra, algún consuelo, algún ánimo. Y allí estaba Bartimeo, junto al camino. Ahora, lo que me llama la atención que este hombre, en el momento en el que pasa el Señor, dice la frase, versículo 48, 47 y 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Hijo de David, ten misericordia de mí. No estamos hablando de un mendigo analfabeto que no tiene ni idea de la Biblia, sino que él sabe perfectamente lo que dice la Escritura. Que el Mesías tendría que ser de la tribu de Judá, descendiente directo del rey David. Por lo tanto, cuando él se entera de que aquel hombre que va caminando por aquel camino con sus discípulos no es un rabino normal y corriente, sino que es Jesús, Yeshua, el hijo de David, este hombre no hay quien lo calle, porque él sabe perfectamente que aunque no lo puede ver, sabe que tiene delante de su vida nada más y nada menos que al maestro de maestros, al Mesías, al hijo del rey David. Por lo tanto, aunque le digan cállate, no molestes al maestro, guarda la compostura, no rompas el protocolo, estate calladito, no te menees, no te muevas, es imposible callar. Porque él sabe perfectamente que la oportunidad está pasando por delante de sus narices. Y por eso él clama. Pero ¿saben qué? Clamó a quien tenía que clamar. Porque hay mucha gente hoy en día que clama, ¿pero a quién? Hemos visto estos días en televisión multitudes de personas detrás de muñecos. Sí, de muñecos, así son muñecos. Las niñas juegan con muñecas. Los niños antiguamente jugaban con el Hyperman y con Ken y con toda esa vaina. Y hoy en día los adultos juegan con muñequitos, que los sacan y los meten de las iglesias cuando a ellos les conviene. Muñecos que no hablan, muñecos con los cuales no tienes que comprometerte de una forma real, porque ¿cómo me voy a comprometer con un muñeco? Si las normas las pongo yo cuando quiera te saco y yo cuando quiera te meto. Si quiero que tus días sean diciembre, lo pongo yo, no lo pones tú, lo pongo yo. Si llueve, no te saco, porque te echas a perder. Tienen boca, no hablan, tienen oídos, no ven, tienen ojos y no oyen. Por lo tanto, hermanos, sí, puedes clamar, ser tremendamente sincero, pero la sinceridad no es suficiente. Los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo estuvieron desde por la mañana hasta por la tarde gritando frenéticamente. Y venga a gritar, y venga a clamar, y venga a pedir. ¿Respondió Baal? Preguntó. ¿Qué hizo Baal? Nada. Era gente tremendamente sincera, pero con una sinceridad mal encausada, mal encaminada, y dirigieron su clamor a un Dios muerto, a dioses de palo y de madera que no sirven absolutamente para nada, ni te pueden hacer daño, ni te pueden perjudicar, ni te pueden bendecir, ni te pueden hacer nada, porque están muertos. Dice el Salmo 115 en la Biblia, y así son todos los que los crearon y todos los que los adoraron, igual. Pero Bartimeo no está clamando a un rabino normal y corriente. Bartimeo no está clamando a un Dios muerto, sino Bartimeo está clamando al Señor Jesucristo. Y hay una promesa que dice, bueno, voy a pedir que ustedes la digan. ¿La conocéis? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Fuerte. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo decimos fuerte otra vez? Venga. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién dice clama a mí? ¿Jeremías? No. El Señor a través de los labios de Jeremías. Por lo tanto, si tienes necesidades, si tienes problemas, me parece bien que clames, pero asegúrate bien a quién vas a clamar. Asegúrate a quién le vas a pedir ayuda. Porque sí, es importante tener fe, pero no fe en cualquier cosa, sino fe en Dios y clamar al Señor. Y el Señor dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bartimeo clamó al Señor y el Señor se paró. Esto es algo tremendo, hermanos. No somos conscientes de esto, Aquí hay una multitud inmensa rodeando al maestro. Están los discípulos, están los rabinos. Cuidado. Está todo el mundo expectante, está todo el mundo pendiente. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? ¿Y cómo es? ¿Y cómo no es? ¿Y saben quién detuvo al Señor? ¿Un ejército romano?
No, un hombre. Un hombre que con toda su alma y que con todo su corazón está clamando sinceramente con un grito desgarrador desde lo más profundo de su alma y para al Señor. Y yo pregunto en esta tarde a ustedes, hermanos, cuando nosotros clamamos al Señor, ¿el Señor nos atiende? ¿O es perder el tiempo? ¿Es la oración un engañabobo? Si tú oras y ahí te relajas y te desahogas un poco, ya verás cómo después te va mejor, pero al fin y al cabo todo va a seguir igual. ¡No! Cuando nosotros oramos y clamamos de verdad con fe en el nombre de Cristo al Señor, el Señor obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay aquí alguien que pueda dar testimonio levantando su mano y decir, es verdad, yo un día clamé al Señor y el Señor me respondió en oración? ¿Hay alguien? Gloria a Dios, claro que sí, mi hermano. Y mentiríamos si dijéramos lo contrario. Pero cosas imposibles, cosas que no había forma humana de conseguir, y cuando clamamos y creímos en el Señor y además nos unimos, el Señor obró, que nos quedamos hasta con la boca abierta y diciendo, qué rápido, ¿no? Qué fácil. Claro, fácil para Él, pero para nosotros es imposible, ¿verdad? Ahora, tengo que explicarles algo para poder entender esto, y este es el descubrimiento que a mí me bendijo y me ayudó tanto esta semana. Los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros los conocemos como los libros de la ley, o el Pentateuco, o la Torá, los judíos lo que hacen es que tienen un sistema de lectura que abarca desde octubre hasta octubre en 54 porciones que las llaman las parashat o parashot en plural, y en ese ciclo, en ese periodo de un año leen los primeros 5 de los libros de la Biblia. Y cuando terminan el ciclo en una fiesta que coincide entre septiembre y octubre, en la fiesta de los tabernáculos, el último y gran día de la fiesta se llama la Simchat Torah, es la fiesta de la alegría, cuando todo el mundo va por la calle alegre y gozoso, porque han leído un año más la Torah entera, las 54 porciones. Qué interesante. Ahora, como la Biblia, digamos, original no tiene capítulos ni versículos, ¿cómo sabes ubicarte dónde está una historia y dónde está otra? Muy fácil. A cada una de las 54 porciones le ponen un nombre. Y hay una porción de las 54 que empieza en Génesis capítulo 12, verso 1, y ahora voy a pedir a alguien que me lo lea, que esa porción se llama Lej Lejá. Lej Lejá. ¿Qué dice Génesis 12:1? Alguien con voz potente y voz de trompeta y poderosa voz me lo puede leer. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí empieza esa porción que se llama, repito, Lej Lejá. Dígalo conmigo, Lej Lejá. Entonces cuando ellos dicen, voy a leer hoy Lej Lejá, eso es Génesis 12. Voy a leer hoy Vaikra, eso está en tal sitio. Voy a leer hoy Shemot. Cada porción tiene un nombre, no tiene capítulos, no tiene versículos, pero tiene un nombre. Se aprenden 54 nombres, lo cual no es tan complicado. Tú sabes más de 54 nombres. Y por el nombre saben dónde tienen que leer y qué les toca estudiar ese día. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque no se olviden que Jesús está en su tierra tratando con gente judía, gran conocedora de la palabra, que saben perfectamente cómo se llama cada porción de la Torá en esos 54 trozos o porciones. En el versículo 52, el último que hemos leído esta noche, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Cuando yo leía el Nuevo Testamento, que lo conseguí este año, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento junto en Israel, en un hotel, y me lo traje, y estaba leyendo esta historia, ¿no? La estaba leyendo en hebreo. Cuando llego al versículo 52, veo que el Señor Jesucristo le dice a Bartimeo, Lej Lejá. Y en ese momento digo, hay una porción del Antiguo Testamento que dice Lej Lejá. Me voy a buscarla a ver cuál es. Y encuentro la porción que tú, hermana, nos acabas de leer esta tarde, que es cuando el Señor le dice a un hombre llamado Abraham, en aquel momento era Abraham, no Abraham, como después lo llamó el Señor, le dice, Abraham,
Yo quiero hacer de ti una gran nación. Yo quiero, fíjate, bendecirte tanto, 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 que no vas a poder contar tu descendencia, porque así como hay arena en el desierto y estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Abraham, yo quiero bendecirte tanto, 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 que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Claro, Abraham se quedó diciendo, madre mía, esto no le ha pasado a nadie. Esto no le pasó a nadie, ni a Adán, ni a Eva, ni a nadie. Pero hay una condición. Abraham, lej lejá. ¿Qué significa lej lejá? Se ha traducido, bueno, dicho sea de paso, la expresión lej lejá no tiene traducción al español, porque significa literalmente vete para ti. Eso es lo que significa. Lej lejá, vete para ti. Nosotros no hablamos así, ¿verdad que no, hermano? Yo le digo, Pepita, vete un momentito afuera, o Luis, pero no le digo, Luis, vete para ti. Pero en hebreo esa expresión, que es muy profunda, que significa literalmente vete para ti, que se ha traducido por vete, tu fe te ha sanado, fíjate lo que significa. Escucha. Lej lejá significa asume el desafío. Lej lejá significa libérate de todo aquello que te mantiene atado. Lej lejá significa accede a un nivel superior en cuanto a tu relación conmigo. En otras palabras, solamente te pongo una condición para que toda la tierra sea vencida, para que tu descendencia sea tremendamente numerosa y poderosa, que te vayas de tu casa, de tu parentela, que dejes a tu padre, a tu madre, tu tierra, tu religión, tu cultura, tus tradiciones, tus recuerdos, tu pasado, que lo dejes todo, que cortes las amarras y te mandes a mudar a una tierra que yo te mostraré en su debido momento. Claro, esto es muy fácil leerlo, ¿no? Sí, bueno, qué bien, vale. Papá, mañana te comunico que me voy. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que me tengo que ir. Pero bueno, es que tú no puedes servir a tu Dios con tu familia. Ya empieza el chantaje emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ser un buen cristiano tienes que dejar a tu padre, a tu madre, marcharte al extranjero. Pero bueno, pero tú no te das cuenta que la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí empieza la lucha interior, ¿no? Además, tú sabes perfectamente, Abraham, que si un hijo, en aquellos tiempos hablamos, deja el hogar mientras el padre vive, automáticamente pierdes la herencia. Te desheredo automáticamente. Tú sales por la puerta de la casa y automáticamente te vas, permítame la expresión, con una mano delante y con una mano detrás. Porque era una falta de respeto en aquellos tiempos el que un hijo se fuera de la casa del padre mientras el padre no muriera. Ahora podéis entender cuando aquel muchacho le dice, que el Señor le dice, tú, ven, sígueme. Y le dice, déjame que primero entierre a mi padre. Quiere decir que el Señor no le dejó enterrar a su padre. ¿Pero qué Dios es ese? No significa eso. Es que no hay que pensar con mente cristiana para entender la Biblia. Hay que pensar con la mente de aquellos tiempos. Le está diciendo, Señor, yo te seguiré, pero no ahora, porque el viejo aún está vivo. ¿Sabe Dios cuándo muere? Pues si es como mi abuelo, tú imagínate que murió el otro día con 105 años, no queda nada. Yo te serviré, pero más adelante. El Señor dice, quédate en tu casita, con tu papá, con tu mamá, las condiciones las pongo yo, no las pones tú. No me sirve, fuera, llama a otro. Lej lejá significa, ¿estás dispuesto a renunciar a lo que sabes, a lo que conoces y a lo que tienes por mí? Abraham dijo, yo sí. Claro, cuando él va a su padre, Taré, así se llamaba el padre de Abraham, y le dice, padre, pues sí, renuncio a la herencia, renuncio a todo, y me voy a una tierra que no sé ni dónde está ni cómo es, pero Dios me ha dicho, lej lejá, y yo corto amarra, y me fío de Dios. Y entonces Taré dice, pues yo me voy contigo también. Y por eso pueden entender, porque el viejo dice, pues si mi hijo lo tiene tan claro, yo también me voy detrás de él. Y ahora vemos en Génesis 12:1, que a quien había llamado el Señor era Abraham, y no era su padre. Por eso hay cosas que Dios te da a ti y no al que está a tu lado, porque Dios es un Dios personal y tú no tienes que imitar ni seguir a nadie, sino seguir las instrucciones de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta, con esta explicación, que lej lejá, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando el Señor llama a Abraham y le dice, claro, Abraham, tranquilo, yo te digo que dejes a tu padre, que dejes tu familia, que dejes tu casa, que lo dejes todo, pero
también te digo que haré de ti una gran nación. Es decir, que lo que vas a recibir supera lo que estás dejando. Y Abraham dice, bobo sería si dijera no, creyendo que yo puedo en esta vida conseguir más sin Dios que conseguir todo con la ayuda del Señor. Ahora, con esta explicación, nos vamos a Jericó y se le acerca el Señor a un pobre desgraciado llamado Bartimeo, ciego, mendigo, que no tiene presente ni futuro. El pobre está allí como un perro esperando que le tiren un hueso en el camino, y se le acerca nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y le dice, Bartimeo, lej lejá. Cuando Bartimeo dice, lej lejá, pero si esa palabra se la dijo el Señor a Abraham, pero si yo soy un pobre desgraciado, ¿cómo me dice a mí lo mismo que le dijo a Abraham? Entonces, ¿qué hace Bartimeo? Se quita la capa. ¿No lo habéis leído esta noche en la Biblia? Se quita la capa. Pero ¿cómo te vas a quitar la capa, criatura? Si te quitas la capa, que no ves tres montados en un burro, te vas a meter un leñazo, y con toda la multitud que hay o te la roban o no la vas a encontrar. ¿Cómo tiras tú la capa? Si con eso es con lo que te cubre durante la noche, con eso te protege. ¿Cómo tiras la capa? Porque Él me ha dicho, lej lejá. Es decir, tú da un paso y yo te voy a bendecir, y tú vas a venir ciego, pero te vas a ir viendo, porque nunca nadie que obedece al Señor se va peor de lo que vino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Bartimeo se la juega por el Señor. Hay gente que es una fe muy extraña, tienen una fe muy rara. ¿Qué quieren que les diga? No, yo creo en Dios. Pero mira, ¿qué número salió anoche de la lotería? Mira, a ver, muchachos, a ver cuántos son los 6 números, la Bonoloto, ¿no? 5, el reintegro, ¿no? Pero vamos a ver, ¿pues tú crees en Dios o no crees en Dios? Bueno, vamos a ver. Mira a ver el horóscopo ahí que dice. Pero vamos a ver, pero es una fe un poco rara. Es una fe un poco extraña. ¿Crees o no crees? ¿Te fías o no te fías? Pues ya está. Les lejá, amigo. Dile que está a tu lado. Les lejá, muchacho. Corta las amarras. Claro, se le atribuye a Hernán Cortés. El quemar las naves. Pues no, señor. El primero que lo dijo fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue a atacar al enemigo, y cuando desembarcó le dijo a sus soldados, quemen todos nuestros barcos, destrúyanlos. Y le dijeron, pero señor, si destruimos nuestros barcos, ¿cómo volvemos a casa? Muy fácil, en los barcos del enemigo. Así que si quieren volver a casa, si quieren volver a ver a la madre, si quieren volver a disfrutar de la casa y de la finca que se compraron, tienes que ganarle al enemigo, porque como no le ganes al enemigo, pierdes el barco y pierdes la vida. Así que no te queda otro remedio que ganarle al enemigo. Pues yo tengo una buena noticia para ustedes esta tarde. El Señor ha derrotado a nuestro peor enemigo, que era Satanás y el diablo. Lo ha destruido, lo ha machacado en la cruz del Calvario. Y por eso ahora podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Lo ha derrotado por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no voy a dejar yo algo por el Señor? ¡Ay, amigo! Por eso Él dice, el que no deja, y ahora volvemos, el que no deja padre, madre, casas, hijos por mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hay que pagar un precio. Ahora, lo que me llama la atención es que están disfrutando. Yo estoy disfrutando un montón. Ya. Es una preciosidad esto, ¿sí o no? Además, ya aprendiste una palabra nueva, les lejá. ¿Qué te parece? Nicodemo le dice, quiero recuperar la vista. Luego Nicodemo sabía lo que era ver. Yo creo que ese es el peor ciego. Perdón, Bartimeo, ¿qué dije? Bueno, si quieren les predico después de Nicodemo. Está en Juan capítulo 3. Ese es otro, también muy bueno, muy interesante. No tienen tiempo, ¿no? Bueno, sigamos con Bartimeo. Bartimeo había visto. Él no dice, yo quiero ver, sino dice, quiero recobrar, quiero recuperar la vista. Es como los argentinos, ¿no? No dicen todo es estaba recontra bueno, estaba recontra no sé qué. Es como la ronda, ¿saben jugar la ronda? Majo, remajo, contra majo, Quiero recuperar la vista. Un día la tuve y la perdí. ¿Qué tuviste tú un día y has perdido? ¿Qué te robó a ti el enemigo? ¿La alegría? ¿La paz? ¿Qué te robó a ti el diablo? ¿Qué te robó a ti la vida?
¿Qué te robó? Que era tuyo. Tú sabías que era tuyo. Él dice, quiero recuperar la vista, quiero volver a ver. Yo sé lo que es un árbol, sé lo que es un pájaro, sé lo que es la cara de un niño, sé lo que es una puesta de sol, sé lo que es un atardecer, pero ya no lo puedo disfrutar porque perdí la vista, pero quiero recuperarla. No es como el de Juan capítulo 9, que dice que no tenía, que las cuencas estaban vacías y no había visto nunca. No, este sí, este había visto, pero no sé por qué, perdió la vista, perdió la visión. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión perece y se desenfrena. ¿Cómo estás de visión? ¿Cómo estás de visión? Hay gente que la visión les traiciona, como el criado de Eliseo, que dice la Biblia que cuando vio tanta gente rodeando la casa se asustó y le dice, nos van a matar. Y Eliseo oró por él y le dijo, Señor, abre la vista para que vea. Y dice que vio la gloria del Señor y vio carros de fuego y vio cómo el Señor los estaba protegiendo. ¿Cómo está la vista? ¿Cómo está tu vista? Wow, la vista, pues, viendo lo que está cayendo, pero es que tú no tienes que ver lo que está delante. El Señor un día le dijo a uno de sus discípulos más cercanos y más queridos, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y el que pone la vista en la crisis, en el paro, en Podemos, en el que sale, en el que entra, en el que se llevó la pasta, en el que no se llevó la pasta, está destruido, está hecho polvo. Pero el que pone su mirada y su confianza en el Señor tendrá nueva fuerza y volará como las águilas por encima de las circunstancias. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde el Señor le dice a Abraham, Abraham, ¿tienes un momentito? Sí, Señor, dice, sal de la tienda un momentito. Ven que te quiero enseñar algo. Y le dice, mira y cuenta las estrellas del cielo. Claro, y tú imagínate, una noche estrellada en el desierto, eso tiene que ser algo alucinante, ¿no? Si a veces nos hemos ido al sur y hemos visto las estrellas por la noche, es una maravilla, imagínate en aquel tiempo, ¿no? Pero ¿saben lo que le dice el Señor? No le dice, mira las estrellas, sino dice, mira de arriba para abajo. Es una expresión que no se puede traducir en el castellano. Dice, sube y mira de arriba para abajo. Claro, cuando los astronautas suben y miran la Tierra de arriba para abajo, la visión es completamente diferente, claro. Cuando tú estás en tu rutina, cuando tú estás en tu depresión, cuando estás en tu desánimo, cuando estás en tu crisis personal, familiar, económica o matrimonial, y tú no ves salida por ninguna parte, tú aquello lo ves negro por todos lados. Pero cuando tú subes y dices, Señor, qué bonito se ve la vida contigo, qué diferente se ve la vida contigo. Ahora Goliat no es el gigante, ahora soy yo el gigante, porque estoy por encima de él. No estoy mirándolo de abajo para arriba, estoy mirando de arriba para abajo. Y esa es la visión que Dios quiere que la iglesia tenga. Una visión de optimismo, una visión de fe, una visión de confianza. Mi Dios es más poderoso que el gigante. Mi Dios es más grande que Jericó. Mi Dios es más grande que el enemigo. ¿Por qué? Porque mi Dios es el Altísimo, Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? El Shaddai. Se traduce en castellano por el Altísimo. Realmente es el todo suficiente. El que no necesita de nada ni de nadie. Y ese Dios que le dijo, y yo te voy a hacer una pregunta ahora, piensa bien lo que me vas a responder, porque la pregunta tiene tela marinera, y depende de lo que tú respondas, saldrás de aquí de una manera o saldrás de otra. Ahora viene la pregunta del millón. Jesucristo le dijo a Bartimeo, ven, lej lejá. Nunca nadie había oído esa expresión más que Abraham. Ahora Bartimeo está recibiendo un doble mensaje, el que sale de los labios de Cristo, pero indirectamente, implícitamente, le está diciendo todo lo que esa frase significa. Yo pregunto una cosa, ¿quién le dijo a Abraham en el desierto, lej lejá? ¿Quién fue? El Eterno, ¿no? Yahvé, el Señor, ¿sí o no? ¿Cómo le dijo esa palabra el Señor Jesucristo exactamente igual a Bartimeo? Puede ser que el mismo Señor Jesucristo que está en Jericó ahora, diciéndole a Bartimeo, lej lejá, haya sido el mismo que le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento a Abraham, lej lejá. ¿Sería el mismo? ¿Conoció el Señor Jesucristo a Abraham? ¿Tú qué crees? Porque un día Jesucristo le dijo a los rabinos y los volvió locos, antes de Abraham soy yo. Y le dijeron, ¿tú? Pues si tú no tienes ni 40 años.
¿Cómo vas a ser tú antes que Abraham? Es como si yo le dijera, hermanos, yo llegué a conocer a Napoleón Bonaparte y a Cristóbal Colón. ¿Usted? Sí. Yo estuve, hermanos, con Matusalén. Está colgado este hombre. El Señor Jesucristo habló con Abraham, iba con su guardaespaldas, con 2 ángeles, iba pensando en el camino diciendo el Señor, ¿cómo voy a hacer algo tan imponente como es ir a Sodoma y Gomorra? Y a mi amigo Abraham, al que yo le dije, Abraham, lej lejá, y lo dejó todo por mí, sabiendo que va a ser un hombre tan bendecido, sabiendo que va a ser un hombre tan obediente, que va a saber transmitir la fe a otras generaciones, ¿cómo no le voy yo a abrir mi corazón a mi amigo? Y le dice a los 2 guardaespaldas, muchachos, sigan ustedes, yo los alcanzo más tarde. Y entonces le dice el Señor a Abraham, Abraham, ven. Y cuando Abraham lo vio, le dice, Adoní, tú eres mi Señor. Dime, mi Señor. Ese que se entrevistó con Abraham en aquel desierto polvoriento, es el mismo que ahora se encuentra delante de un pobre mendigo llamado Bartimeo y le dice exactamente lo mismo. Aquel hombre le pedí que dejara su casa, su tierra, su parentela, y mira a lo que ha llegado Abraham. Fíjate, si tú eres capaz de obedecerme y de levantarte, yo transformaré tu vida y te bendeciré de tal manera que sabe Dios si Bartimeo en aquel tiempo se convirtió en otro gran predicador o otro gran testigo de las maravillas que Cristo es capaz de hacer en la vida de un hombre obediente. Si en esta noche todos y cada uno de nosotros somos capaces no solamente de creer en Dios, lo cual no es nada complicado, porque el diablo no es ateo, que no es ningún estúpido, y cree en Dios. Creer en Dios no es ningún mérito, es lo más normal y lo más lógico del mundo. Dijimos el otro día, cuando explicamos la palabra naval, ¿se acuerdan? Idiota o tonto, dice el tonto, el necio en su corazón, no hay Dios, pero como nosotros no estamos en esa tontería, ni en ese nivel inferior, nosotros no podemos decir no creo en Dios, porque creer en Dios es lo más fácil del mundo. Pero yo no te digo eso, porque a ese nivel, a ese peldaño, a esa dimensión ya has llegado. Ahora yo te digo que ahora en esa posición te hago la pregunta, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? No te digo si crees en Dios, lo cual lo tienes claro, si no, no estarías aquí esta tarde. ¿Le crees a Dios cuando Él te dice esto, esto y aquello? ¿Te fías de Dios, en otras palabras? Eso es a donde el Señor quiso llevar a Abraham. Si te quedas aquí, no te voy a poder bendecir. Si te quedas con papá, con mamá, con las vacas, con las ovejas, vas a ser uno del montón como tantos otros. Pero si eres capaz de elevarte, si eres capaz de cortar las amarras, fíjate lo que yo tengo para tu vida. A ti te digo lo mismo, Bartimeo. ¿Tú qué eres? Si Cristo no hubiera pasado aquel día por aquel camino, nadie sabría nada de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Ni siquiera la Biblia lo mencionaría. Pero lo que le da importancia a la vida de Bartimeo no es que era ciego, no es que era mendigo, no es que se levantó, no es que clamó. Lo que le da valor y credibilidad a Bartimeo es que un día se encontró con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso es lo que le da valor a la vida de Bartimeo. El valor de mi vida no es que soy pastor y predicador y tengo una iglesia y voy por aquí. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que le da valor a mi vida es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está dentro de mi corazón y ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el valor más grande que como ser humano podemos tener en esta vida. Así que tú dirás, ¿qué hago? ¿Sigo o te transformo la vida? Y le dice, no. Transfórmame la vida. Y el Señor concluye con algo tremendo y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos mendigos habría ese día en el camino? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos mudos, paralíticos, leprosos? Así. Era un camino muy transitado, te dije al principio. ¿Cuántos fueron transformados? Con los dedos de una mano y te sobran dedos. ¿Te das cuenta que siempre hay una minoría dentro de una gran masa de gente que son los espectadores, pero no pasan de ser espectadores a protagonistas? En esta tarde el Señor a cada uno de nosotros nos quiere ayudar, no a mejorar, sino a cambiar. El hombre por sí mismo puede mejorarse, pero cambiar solamente nos puede cambiar el poder de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te pregunto a ti esta tarde, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Como le dijo el Señor a Abraham y a Bartimeo, lej lejá.
¿Estás dispuesto a asumir el desafío? ¿A liberarte de todo aquello que te mantiene atado? ¿A elevarte a un nivel superior? ¿A crecer y a madurar en la fe? ¿Estás dispuesto? Eso es a lo que el Señor nos llama. A salir de la mediocridad, a salir de una vida rutinaria y monótona y vacía, a vivir una vida de gloria y de triunfo. A eso te llama a ti el Señor esta tarde. Bartimeo dijo sí, Abraham dijo sí. ¿Y tú? ¿Qué dirás tú? Abraham podía haber dicho no, yo prefiero quedarme aquí, con papá, con mamá, con mi familia. Busca otro, llámate a otro. Abraham le dijo sí a Dios. Seguramente muchos lo criticaron, se rieron de él, se burlaron de él, pero hoy en día todo el mundo conoce quién era Abraham. Los judíos hablan maravillas de Abraham, los árabes hablan maravillas de Abraham, los cristianos hablan maravillas de Abraham, pero ¿dónde empezó todo? En un acto de obediencia, en el Lej Lejá puesto en práctica. Se la jugó por el Señor. El Señor se la jugó por ti. Vino a este mundo, dejó la gloria, dejó el trono, dejó a su Padre, vino a este mundo por ti y por mí. Ahora Él te dice, ¿tú me vas a seguir a mí? ¿O vas a poner tú las condiciones? Las condiciones ya están puestas, firmadas y selladas por la sangre de Cristo. Y están aquí. Si quieres verdaderamente obedecer y seguir al Señor, ahora tienes la oportunidad de decirle, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Cámbiala y transfórmame a la imagen de tu Hijo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en la palabra que has oído hoy. Piensa en la palabra. Medita en esta palabra. Aleluya, Jesús. Orando en esta tarde. Y en medio de esa corrupción, en medio de esa inmoralidad, se levantan personas como por ejemplo Juan el Bautista, un hombre que es el que va antes del Mesías, porque él lo que hace es utilizar la costumbre de los reyes de la época, incluido estos que les acabo de mencionar. Y es que los reyes, antes de ir a un lugar, los grandes gobernantes o las grandes autoridades, antes de ir a una ciudad de visita, lo que hacían es que mandaban previamente mensajeros para que fueran preparando los caminos, para que fueran quitando las malas hierbas, para que decoraran y pusieran todo bonito. Esto me hacía recordar a cuando vivimos en La Gomera un tiempo. La Gomera, en el tiempo que estuvimos allí, cuando Juan Carlos era rey, anunciaron que iba a venir de visita. Y entonces, carreteras que estaban hechas un desastre y muros que estaban medio destruidos, pues comenzaron a pintar y comenzaron a arreglar los caminos y las carreteras y muchos decían, oye, que venga todos los días, porque viene una autoridad como el rey o el papa o lo que sea y todo lo ponen bonito. Me acuerdo que cuando se hizo la famosa Expo de Sevilla, cogieron a montones de prostitutas y yonkis y personas de mal vivir y los mandaban a otras provincias de España para que cuando llegaran a Sevilla vieran todo limpito y todo ordenado, que no hay delincuencia, no hay drogadictos, no hay, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los reyes de la época. Si ellos cuando llegaban a una ciudad, previamente mandaban mensajeros para que fueran preparando los caminos. Y Juan el Bautista, que va a predicar que viene un rey, que viene el Mesías, es lo que dice que en vez de enderezar los caminos, lo que tienen que enderezar son sus vidas. Acercaos al Señor, arrepiéntanse, porque viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado,
pero yo les hablo de esta manera, yo les bautizo incluso en agua, pero cuando Él venga, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Él es un portavoz, un mensajero previo a la venida del Mesías. Arreglad vuestras vidas en lo interno, no tanto en lo externo. Y aquí nació el Señor Jesucristo, en esta época de perversión, de corrupción. Una de las cosas que predicaba Juan el Bautista era en contra de Herodes, que le había robado la esposa a su hermano Felipe. ¿Os acordáis? Es decir, Juan el Bautista no se quedaba callado. Yo, analizando últimamente lo que el Señor Jesucristo y Juan predicaban, yo veo que eran muy antipopulares, no eran políticamente correctos, ¿no? Como se suele decir hoy en día. Sino que Juan el Bautista decía, es que tú eres un adúltero, tú le has robado la esposa a tu propio hermano y no te es lícito hacer lo que haces. Y bueno, y le costó la vida. ¿Se podía haber callado, sí o no? No, total, ¿qué más me da a mí? Yo he venido a hablar del Mesías, yo he venido a preparar el camino. ¿Para qué me tengo que meter con la autoridad de la época? Pero es que no, eran profetas, eran verdaderos hombres de Dios que decían, da igual a quien fuera, lo que tenían que decir. Fíjate cuando al Señor Jesucristo le llega la invitación del mismo rey Herodes para que vaya a visitarlo. Y le dicen, vayan y díganle a esa zorra, si no lo atiende, no le da un trato preferencial, sino que lo trata como lo que era. Terrible, un hombre perverso. Dice la Biblia que uno de los Herodes no permitía que le hicieran sombra, no permitía que nadie le quitara el puesto, hasta el punto que si tenía que mandar a asesinar a cientos o a miles de niños, lo hacía. Y él fue el que dio el edicto para que mataran a niños en la zona que él gobernaba, menores de 2 años. Yo no sé cuántos mataron, 20, 30, 40, 50, 100, no lo sé, pero lo que está bien claro es que él no tenía ningún tipo de escrúpulos. Hombre, mató a su mujer, mató a sus hijos, no va a matar a los hijos de los demás. Era terrible, era una cosa perversa, una cosa demoníaca en aquellos tiempos, ¿no? Y en este tiempo nació y ministró Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo también. Pero pensando en todo esto, resulta que hoy, estos días atrás, estaba leyendo la historia de Samuel. A mí me gustan mucho los libros de Samuel, hay 2, sabéis que está Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y probablemente esta semana yo comience a leer a título personal estos 2 libros, y resulta que el libro comienza hablándonos de un matrimonio que una de sus esposas no puede ser madre, dice la Biblia que es estéril, pero ella va a un lugar que era el que en aquel momento era el punto de referencia al que iba la gente, donde estaba el tabernáculo, después de que entraron en la tierra prometida con Josué a presentar sus sacrificios. Y dice que esta mujer llegó un año, esta mujer llamada Ana, llegó un año y dice que derramó su alma delante del Señor. El sacerdote la tomó por ebria, todos conocemos la historia, ¿no? Le dijo, oye, digiere tu vino. Y dice, no, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha. Pasa que yo soy una mujer que está derramando su alma delante del Señor. Y dice la Biblia que el Señor oyó su oración. Y al año siguiente, dio a luz. Ahora, ella vivía, fíjate, es que yo pensaba, estudiando esto, que Ana vivía montón de kilómetros lejos de donde estaba el tabernáculo. No, estaba a 15 kilómetros. Eran tan solo 15 kilómetros, vamos, es que, no sé, como de aquí un poquito más de Candelaria o algo así. Y ella le dijo al Señor, si tú me permites ser madre y me nace un hijo varón, yo lo consagraré y yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ahora, ponte tú en el lugar de ella. Dejar a su niño destetado, no sé, con 5, 6, 7 años, yo no sé hasta cuándo estarían chupando la teta, ¿no? Pero pequeñito, se lo lleva al sacerdote Elí y dice que lo iba a visitar cada año. Si no es como las madres canarias que te llaman todos los días y le dicen, hoy no me has llamado. O como esas madres pesadas que te dicen, ¿dónde estás? Mamá, te dije dónde estoy, ¿para qué me llamas? Es que es muy tarde, mamá, son las 9:30 de la noche. ¿Verdad? Ana no era esas madres pesadas que aquí no hay ninguna, ¿no? Aquí eso no existe, eso en otros países, en otras, ¿verdad? Sino que Ana dice que iba de año en año. Y a mí me gusta que ponga ese detalle, porque viviendo a 15 kilómetros podía ir, hombre, si no todos los días, 3 o 4 veces a la semana, a ver cómo está mi niño. ¿Comiste bien, mi niño? ¿Comiste bien, mi niño? Yo me acuerdo cuando vivíamos en el puerto de la Cruz, en algunos campamentos de niños que se hicieron, algunas, no todas, algunas madres venían por la noche para hacerle la cama al niño o a la niña para que durmiera calentito.
Digo, pero déjelo. ¿Pero qué cama le va a hacer si va a dormir entre un saco a dormir? Pero ellas venían para ver si había comido. ¿Te lavaste los dientitos? ¿Te limpiaste bien? ¿Comiste bien? Iba a estar 2 o 3 días el niño en el campamento. Es como si lo mandaran a Bosnia al niño, 3 o 4 meses o años, ¿no? Una cosa increíble. La Biblia dice que Ana subía de año en año y le llevaba una túnica, una ropita nueva, porque claro, el niño lógicamente crecía por fuera y crecía por dentro. Pero no, repito, no era esas madres pesadas. Y allí lo dejó, pero claro, yo digo, bueno, lo habrá dejado en un ambiente maravilloso, pero claro, tú no dejas a tu niño, tú no dejas a tu hijo pequeño en un ambiente malo. Sí, vamos a leer. Fíjate el ambiente y con qué gente lo dejó. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Mira, ahí lo tenemos, perfecto. Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del verso 12. Mira, presta atención. El sacerdote se llamaba Elí, pero dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, no cambies, para ahí. Yo leí ese texto en hebreo y resulta que me quedé sorprendido porque cuando dice los hijos de Elí, en hebreo no dice eso. En hebreo dice Benei Belial. Benei significa hijos, pero Belial. Entonces cuando yo leí, Benei Belial, hijos de Belial, me vino a la cabeza un versículo que está en 2 Corintios 6:15, que dice, no os unáis, bueno, ahí está. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual. Y esa palabra Belial, yo dije, eso, voy a ver qué significa Belial. Bueno, es un sinónimo de Satanás. Es un sinónimo de diablo. Entonces, Pablo dice, ¿qué comunión, qué concordia puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. Bueno, vamos al versículo de Samuel. Los hijos de Satanás. No dice los hijos de Elí, eso lo pone en español. En hebreo pone Benei Belial. Los hijos de Belial, los hijos del diablo. Madre mía, qué fuerte, ¿no? Es que es muy fuerte. Eran hombres impíos. Hombre, claro, ¿cómo no van a ser impíos? No van a ser santos los hijos del diablo, ¿no? No tenían conocimiento de Dios. Es decir, el calificativo que se utiliza es terrible, hermano, terrible. Estos no son hijos de Elí, estos no son ni convertidos, diríamos hoy en día, no tienen conocimiento. Estos son hijos del diablo. Eran terribles. Pero ¿saben quién los puso ahí? Su padre. El padre los puso. Y todo el país, todo Israel sabía que los hijos de este sacerdote, que se llamaban Ofni y Fines, eran de lo peor. Y en ese ambiente, Ana coge a su niñito, ese regalo que el Señor le ha hecho, ese milagro, y llega y se lo deja allí a Elí. Pero claro, Elí, y allí vivían estos dos. Sigamos leyendo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, escucha esto, que cuando alguno ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Para un momento, no cambie. Ahora, si tú vas a la Torá, la Biblia establece en esos libros qué parte de los sacrificios eran sí o sí para los sacerdotes. ¿Vale? No es que metes un garfio de 3 dientes y arrancas con todo y todo para mí, no, sino que la Biblia decía, mira, hay ciertos, no todos, pero hay ciertos sacrificios que cuando ustedes los traen a la presencia del Señor, esta parte del animal y esta parte del animal hay que separarla para los sacerdotes, para que ellos tengan su mantenimiento natural, digamos, ¿no? Pero estos no. Estos lo que hacían es que metían el garfio y sacaban más de lo que le correspondía. Eran abusadores. Eran personas que estaban apropiándose de ofrendas que no eran para ellos. Esto era terrible. Fíjate tú el ambiente en el que se crió este niño. Seguimos leyendo. Asimismo, antes de quemar la grosura, era después. Pero dice, esto lo hacían antes, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, dale carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda.
Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, primeramente vamos a presentar el sacrificio al Señor y luego hablamos. No, él decía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quiera. Él respondía, no, dámela ahora mismo o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Primero yo y luego si sobra algo, lo presentas en sacrificio al Señor. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Vamos a salir hasta ahí. Bueno, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Vamos a parar ahí. Fíjate, en este ambiente, tú dejarías a tu hijo con estos perversos, con estos desgraciados que abusaban. ¿Qué ejemplo le van a dar al niño? ¿Qué ejemplo le van a dar a mi hijo? Es como si tú llevas a un colegio interno a tu hijo y sabes que todos los maestros, desde el director hasta el último, son unos degenerados. Yo no dejo a mis hijas allí ni loco. Pero era tanta la confianza que Ana tenía en el Señor, que ella dijo, yo le prometí al Señor que si me daba un hijo se lo entregaría a mi Señor, y si el Señor me lo dio, el Señor cuidará de mi hijo. Es decir, él no va a ser cambiado por el ambiente. El Señor lo va a cuidar y él va a cambiar en la medida de sus posibilidades el ambiente en el cual se va a criar y en el cual va a vivir durante años. ¿Qué te parece? Una confianza en el Señor tremenda. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice que se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Pero el texto hebreo es más fuerte todavía. Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían. Es que la Biblia en español es muy diplomática, muy suave. ¿Cómo dormían? Dormían. ¿Qué hay de malo que dormir en la puerta del tabernáculo? Y cómo dormían con ya con mujeres, ya está ahí el plural, pero bueno, dormían, no hacían nada malo, ¿no? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No, es que eso no dice el texto original. El texto original dice que las violaban. Las violaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, pero ¿cómo puede ser esto un sacerdote? Y este es un hombre de Dios. Una mujer que viene al tabernáculo a traer una ofrenda al Señor y la viola. Y por la mañana mete el garfio y le arranca la comida y no deja ni que la gente se acerque al Señor. Pero ¿cómo voy yo a dejar a mi hijo en semejante ambiente, con semejante gentuza? Ni loco, meto yo a mi hijo ahí que me lo van a echar a perder. Pero mira, es que esta mujer tenía tanta confianza en el Señor que ella se lo entregó al Señor. Y cuando los padres hemos puesto a nuestros hijos en las manos del Señor, el Señor no nos va a dar mal por bien, sino que el Señor va a cuidarnos mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, esa superprotección de que no hable con este, que no vea a la otra, que no sé qué. No, olvídate. Mira, no andes con malas compañías. ¿Y estos eran buena compañía? Esto era de lo peor. Esto era terrible, terrible. Pues mira, yo le prometí al Señor algo y aunque sinceramente no es el mejor ambiente y tendría la excusa de decir, no, hasta que esto no cambie yo allí no aparezco. Hasta que estos dos no mueran o el Señor se los lleve, yo por allí no entro. Ana le dijo al Señor, yo te he prometido entregarte a mi hijo y a mi hijo te lo entrego. Porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la vida de desorden de Ofni y de Fines, como así se llamaban los hijos de Elí, no van a condicionar lo que yo le prometí a mi Señor. Es decir, el ambiente puede ser terrible. Bueno, ya hemos leído Tiberio César, Herodes, Poncio Pilato, madre mía, gente terrible. Pero ahí el Señor protegió a Juan el Bautista. Ahí el Señor protegió al mismísimo Mesías. Ahí ahora vemos, en este pasaje que hemos leído, cómo Samuel, un niño pequeño, hermano, criado en un ambiente de corrupción, de inmoralidad, de perversión, de abuso, de mal ejemplo, de mal testimonio, el Señor lo protege y dice que mientras los demás iban de mal en peor, él crecía en gracia, él crecía en sabiduría, el Señor estaba con él, se le presentaba, hablaba con él, ministraba al Señor. Es que es una maravilla. Samuel, miren, crecía, era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Es decir, la recompensa que le dio el Señor a su madre, a Ana, es tremenda. Y esto tiene que ver con la confianza en el Señor. ¿Hasta qué punto confiamos en Dios, hermano? ¿Hasta qué punto creemos que en medio de una sociedad perversa, corrupta, maligna, depravada,
El Señor nos puede cuidar. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el máximo, porque creemos que nuestro Dios nos puede proteger de lo que conocemos y de lo que ignoramos. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque uno dice, Señor, los tiempos de Cristo, sí, fueron de inmoralidad, de corrupción, de abuso de poder, de injusticias, de violencia. Pero es que Él dijo que los últimos tiempos serían iguales que los de Él. Incluso va más atrás y dice, y serían como los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Peor todavía, hermanos. Pero sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nos protege, el Señor nos cuida y el Señor de alguna manera nos da una gracia para poder marcar una diferencia, como así queremos que se llame este mensaje esta tarde, marcando una diferencia en medio de una sociedad corrupta y depravada. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos hablar de José, podríamos hablar de tantos personajes, pero quiero llevarles a Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir del versículo 1, encontramos también a otra persona joven, muy joven, con una serie de experiencias traumáticas que podían haber hundido a cualquiera, ahora hablaremos de ellas, pero que él tampoco se dejó manipular, sino que él marcó una diferencia hasta el último día de su vida. Pero antes de que leamos esos textos, permítame decirles que hay momentos en la vida en los que nosotros tenemos que tomar la decisión de confiamos o no confiamos en Dios. O va en serio o no va en serio. Ana dijo, yo le prometí al Señor a mi hijo y yo se lo voy a dar a pesar de. Es que lo mismo había hecho Abraham tiempo atrás. Señor, yo no entiendo por qué me lo estás pidiendo. Yo no entiendo por qué no me pides que mate al otro, a Ismael. Yo no entiendo por qué me pides a este, que es el portador de la promesa. Yo no lo entiendo, pero yo te lo voy a sacrificar. Y hermano, y en su corazón, Abraham entregó a su hijo delante del Señor, como hizo Ana. Y cuando una persona toma una decisión seria, de compromiso, delante del Señor, Dios honra esa decisión. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé cuántos de los que están aquí en su momento dedicaron a sus hijos al Señor. Pero si usted lo hizo, hermana, hermano, tenga la tranquilidad de que esa oración no cayó en saco roto, sino que el Señor los cuida y los va a proteger. Eso no significa de que no vamos a ayudarlos, a aconsejarlos, a asesorarlos, etcétera. Pero hermano, esas oraciones, esas decisiones de decir yo pongo a mis hijos en las manos del Señor. Y mire, tal y como está el panorama, la mejor decisión que podemos tomar los padres, y más cuando son pequeños, es ponerlos cuanto antes en las manos y en la protección del Señor. Porque usted pone a su hijo en esa escuela 4, 5, 6, 7, yo no sé cuántas horas, y usted no sabe lo que le enseñan, usted no sabe en qué ambiente se mueve, con qué palabras, con qué gente, pero hermano, ovni y fines eran terribles, y sin embargo Ana dijo, yo le prometí al Señor darle a mi hijo, y se lo dio, y el Señor se lo cuidó. Y mira qué hombre de Dios tuvo, nada más y nada menos que Samuel, un hombre de Dios tremendo. Vamos a Daniel, capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Era lo primero que le querían cambiar, es la forma de hablar. Eso es lo primero. Ya después vendrán otros cambios. Son esas micro rupturas que el otro día hablaba, ¿no? Que se fueron produciendo en Cataluña poco a poco hasta llegar a donde llegaron, o hasta donde intentaron llegar. Micro rupturas. ¿Por dónde empezamos? Vamos a cambiarles el lenguaje. ¿Se acuerdan cuando leíamos el otro día a Nehemías? ¿Por qué Nehemías se enfadó y se rasgó las vestiduras y se lanzaba contra las multitudes? Porque dice, ya no saben ni hablar. Me hablan en los idiomas de los pueblos en los cuales se han criado, porque se han casado con mujeres de Asdod, con filisteas, con amorreas, ¿verdad? Y ya no saben hablar, dice Nehemías, el idioma judaico. Ya no pueden leer la Biblia, porque la Biblia solamente estaba escrita en hebreo. Entonces, si ya no lo saben hablar, mucho menos van a saber leer y no van a tener acceso a las escrituras. Por eso le enfadaba tanto a Nehemías que hubieran perdido su identidad como pueblo, perdiendo el idioma, ¿verdad? Entonces, fíjate qué tremendo. Lo primero que hace Nabucodonosor es decir, bueno, me los llevan al palacio y le cambian las palabras, le enseñan otro idioma. Y por ahí se empieza. Como dijo aquel, primero se empiezan quemando los libros de los autores y después se terminan quemando los autores de los libros, ¿no? Bueno, pues por ahí empieza el cambio, o intentan. Seguimos.
Le señaló el rey ración para cada día. Ah, amigo, ahora los quieren también cambiar por dentro, les quieren cambiar la forma de comer, no solamente la forma de hablar. Les señaló ración para cada día. Cuidado, no era una comida mala. No era una comida mala, tenía que ser una comida de categoría, era la comida del rey, pero era una comida prohibida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No le estaban dando, perdone la expresión, porquería. No le estaban dando comida caducada, no le estaban dando comida del vertedero. Le estaban dando la comida del rey. Si el rey comía esto, ¿verdad? Y esto también se lo van a dar a estos muchachos. Si no era mala, pero no estaba permitida. Entonces tú dices, bueno, pero esto no está mal. Bueno, no está mal, pero está prohibido por la palabra. No está mal para el mundo, pero delante de Dios esto no está bien. Es como en el Concilio de Jerusalén, una de las medidas que se tomó es qué se puede y qué no se puede comer. Eso está en el Nuevo Testamento, avalado por el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu a la iglesia. Esto se escribe y esto se manda a las congregaciones. Y esto se respetaba, ¿verdad? Entonces no es que fuera mala comida. Entonces, amigo, ahí hay que tomar una decisión. Le señaló una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Fíjate tú el vino que tenía que beber el rey. No iba a ser Don Simón, este de cartón ¿no? Este de categoría, como aquel que lo servía. Esto tenía que ser un vino, amigo, de categoría. Y que los criase 3 años. Poquito a poco. En un año no va a pasar, pero en 3 añitos. Ay, amigos, qué curioso, ¿eh? Jesús tuvo a sus discípulos también 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es decir, en 3 años hay que desprogramar a estos muchachos y en 3 años ellos tienen que ser diferentes a como son ahora mismo. Vamos a darle tiempo. Vamos a dar tiempo en la comida, en la forma de hablar. Tiempo en la comida, en la forma de hablar. En otro pasaje, no sé si lo leeremos ahora o no, les cambiaron el nombre, la identidad del diablo, Belsasar. ¿Cómo? Sí. Tú, Sadrat, Mesat y Abednego. A uno desfigurado, al otro torturado. Nombres terribles. Cuando ellos tenían nombres con un significado bíblico espectacular. Azarías, Misael, ¿verdad? Entre estos estaban, fíjate, Daniel. Es muy bonito el estudio de los nombres en la Biblia. Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso nombres. Mira, Daniel le cambió el nombre por Belsasar. ¿Te acuerdas? Benei, como vimos ahora, Benei ¿qué? Benei Belial. Ahí está, Belial. Ahí está el diablo por medio. Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac, Azarías, Abednego. Abednego era una divinidad que se adoraba allí en Caldea, en Babilonia. Un ídolo, le ponen el nombre del ídolo. Como si le ponen, ¿tú cómo te llamas? No, yo Jeremías. No, tú te vas a llamar a partir de ahora San Pancracio. Imagínate. Daniel propuso en su corazón, ahí está la diferencia. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, él pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que si comía aquello, se iba a contaminar. Porque no solamente uno se contaminaba por lo que decía o por lo que tocaba, sino también por lo que comía. Y entonces él dice, yo tengo que estar puro por fuera y por dentro. Puro por fuera y por dentro. Por lo tanto, yo pido que por favor no se me obligue a comer ni a beber esto. Porque no se olviden ustedes que esa comida y esa bebida, previamente, antes de servirla a estos muchachos, se le presentaba a los dioses de la época, ¿verdad? Como sacrificio, como ofrenda. Pedían la bendición de los dioses sobre esas comidas y luego las repartían a las personas que estaban en el palacio del rey. Por lo tanto, la connotación de la comida y de la bebida es mucho más que simplemente comida que no es bíblica, que no es kosher, y bebida que no es permitida. No, es mucho más que eso. Detrás de todo eso hay una connotación, hay toda una manipulación, detrás de todo eso hay idolatría, hay muchas cosas que se tienen que quebrantar para agradar al rey. Ahora, otro hubiera dicho, oye, caí de pie, muchacho. Fíjate. Jerusalén destruida, el templo quemado, miles de personas muertas por el camino y nosotros hemos caído de pie y mira tú por dónde vamos a vivir con el rey, comer como el rey, vestir como el rey, beber como el rey. Oye, qué suerte, dirían algunos, hemos tenido. Ellos no consideraban aquello una suerte, sino una prueba.
Hay cosas en la vida que no las trates como suerte, sino como una prueba que Dios te está mandando para ver cómo reacciona, para probar tu nivel de madurez y de consagración delante del Señor. Esto no es una suerte, Dios, qué suerte he tenido tú. No, cuidado, cuidado. Lo que tú llamas suerte puede ser una prueba para ver cómo reaccionas, amigo. Es como aquel que entró al autobús y le dieron más cambio del que le correspondía y uno podía haber dicho, uy, qué suerte tú, me dio cambio de más. No es una suerte, amigo, es una prueba que Dios te está poniendo. Y llegó y le dijo al conductor, mire, perdóneme, se equivocó, me dio de más. Y le dijo, no me equivoqué, lo hice a propósito porque el domingo le vi predicando en la iglesia y quería ver cómo usted reaccionaba. ¿Qué te parece, amigo? Daniel propuso en su corazón, fue algo personal, algo íntimo en su relación con el Señor. Muchachos, aquí hay que tomar una decisión. O nos dejamos manipular por esta gente y nos pegamos la gran vida y aquí no pasa nada. Y nos adaptamos como el camaleón a las circunstancias, como hacía Herodes. ¿Se acuerdan lo que le dije de Herodes? Empezaba siempre la guerra con los que siempre la perdían, pero después yo no sé cómo hacía, que el tipo siempre se pasaba al bando de los ganadores. Era un camaleón político, como muchos hoy en día, ¿no? Y como en muchas instituciones religiosas, que cuando gobernaba la izquierda eran de izquierda, cuando gobernaba la derecha se iban para la derecha, cuando eran comunistas. Una cosa increíble. Estos no eran, como decimos en España, chaqueteros, ¿no? Se adaptan al medio ambiente. No. Estos marcan una diferencia en la comida.